Hola, buenos días a todos. Continuamos con las entrevistas que tenemos programadas en estas novenas jornadas y otra vez desde este excelente marco que es el Paraninfo del Rectorado de la Universidad de Valencia. Con nosotros se encuentra una persona que creo que no hace falta mucha presentación. Podríamos decir que casi es el alma mater de estas jornadas, el profesor José Luy. Buenos días, José. Hola, buenos días. Bueno, prácticamente todas las ponencias ya han sido realizadas y tan solo con estas entrevistas lo que intentamos hacer es hacer una pequeña introducción o marcar unas líneas de lo que han sido pues estas ponencias. Bueno, el tema de la ponencia del profesor Luy ha sido este año Erior y la transición hacia un nuevo orden en Egipto. Primero voy a intentar indicar algo del currículum del profesor, aunque no me voy a extender demasiado porque, como siempre decimos, los currículums de los ponentes son kilométricos, ¿no? Entonces, tan solo decir que el profesor José Luy es licenciado en Egiptología por la Universidad de Tübingen, en Alemania, y es licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de Arqueología y doctor en Historia por la Universidad de Valencia. Desde 2008 es profesor del Máster Oficial de Egiptología de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es técnico superior de investigación a tiempo completo en el IEPOA de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, sigue impartiendo, como desde hace años, junto al profesor Josep Cervelló, el curso de Egiptología de la plataforma internacional Coursera, en el que, por decir algo, que en sus 3 primeras ediciones se sumaron alrededor de 65.000 alumnos, o sea que es una cantidad bastante considerable. Bueno, ha escrito innumerables artículos, libros relacionados incluso con la arqueoastronomía, también es una de sus especialidades, y su principal área de especialización es la historia y la epigrafía del Imperio Nuevo. Imperio Nuevo y tercer periodo intermedio, así como la astronomía antigua, tercer periodo intermedio del que estamos tratando en estas jornadas. Bueno, pues ya pasando al tema de su ponencia, y en el que habla de Erior y en el inicio de un nuevo Egipto, pues la pregunta prácticamente es obligada. ¿Quién era Erior? Bueno, es una pregunta que tampoco es sencilla porque sigue habiendo discusión en torno a este personaje. Pero sí que podemos obtener algunos datos a partir de los documentos que han llegado a nosotros. Por ejemplo, textos del templo de Honsu, en el entorno del primer patio del templo de Honsu, nos hablan de ofrendas que realiza Herihor a un Horus de la localidad de Elibe, el Horus de Paihai. Entonces, siendo un Horus bastante secundario en lo que es el panorama de Egipto, es comprensible o podemos llegar a la conclusión de que esa ofrenda es algo más que una mera ofrenda, sino que es un indicativo de que ese Horus es un Horus de la localidad de la que procede el propio Herihor. Y como también tenemos un papiro que es procedente de Estrasburgo, que nos habla precisamente de que la residencia de Payang, el otro gran general de la época, está en Elibe, bueno, pues la combinación de ambos datos facilita que creamos que Erior en origen es un personaje del estamento militar vinculado al bastión, al centro del poder militar que se situaba precisamente en el Ibe. Y más allá de eso, más allá de lo que es la residencia de Erior o el lugar de origen de la familia de Erior, aún podemos apuntar un poco más allá y decir que Erior es posible, no lo podemos afirmar, pero es posible que en origen sea parte de una familia libia. Esto lo podemos concluir, aun con dudas,
a partir de grandes genealogías que nos aporta el tercer periodo intermedio. Por ejemplo, la genealogía del sacerdote Pasenjor, que se remonta desde la época de Sejong V hasta posiblemente el siglo XI, hasta la época del Livio Buyuawa, y después también a partir de la cronología de Anghefen Honsu, que es de época de Takeleo III, por lo tanto también primera mitad del siglo VIII antes de Cristo, y que nos lleva hasta una época muy cercana a Jericó, nos lleva hasta la época de Menjeperra, emparentado con grupos libios, y claro, siendo Menjeperra un nieto de Payán, que es contemporáneo a Herior, pues bueno, es posible, ¿no?, que ese grupo militar que viene del Ibe en origen esté vinculado a un grupo libio. Bueno, esta época, este periodo intermedio, es un periodo bastante complicado porque tiene multitud de faraones, primeros sacerdotes de Amón. Bueno, realmente un periodo que dura aproximadamente como unos 400 años, unas 7 dinastías aproximadamente. Entonces resulta, además de orígenes diversos, resulta bastante complicado, y tú eres un especialista, como he dicho, saber todo esto. Además de Herior, pues tocas el inicio de un nuevo Egipto, y en todas estas dinastías, ya que el territorio del antiguo Egipto ya se ha dividido, pero hay una dinastía, la dinastía 25, estos reyes nubios que vienen desde el sur hacia arriba, parece que intentan reunificar otra vez el Egipto antiguo, ¿es así? Sí, claro, el tercer periodo intermedio es una época en la que no solo partimos de un Egipto, en principio, fragmentado en dos grandes poderes, que es el poder real de Tanis y el poder real teocrático de Tebas, sino que también vemos una evolución que nos lleva a una primera reunificación evidente, que es la que se produciría con Sejong I, el fundador de la dinastía 22. Con Sejong I vemos cómo este monarca, a través de relaciones matrimoniales, uniendo a miembros de su familia con los sacerdotes de otras familias que controlan, bueno, pues, lugares relevantes de Egipto, él consigue, de alguna manera, aunar todo el poder egipcio, de modo que volveríamos a establecer similitudes con lo que fue el poder real de un faraón del Imperio Nuevo, por ejemplo. Claro, salvando las distancias, pero conseguimos algo similar. Pero es cierto que a partir del reinado de Osorkón II volvemos a ver muestras bastante claras de fragmentación en Egipto. Por ejemplo, comienza a existir la llamada línea del Alto Egipto, o dinastía 23 tebana, en la que sumos sacerdotes vuelven a aparecer como reyes, es decir, Egipto se está fragmentando, y siguiendo en ese proceso de fragmentación, claro, la llegada de los cushitas nos sirve además para aportar información excelente sobre en qué condiciones se encuentra realmente el Egipto del entorno del año 730-720 a.C., cuando Pille llega a Egipto, y en ese momento es muy probable que en realidad los cushitas estén controlando desde la época de Kashta el sur del Alto Egipto, por lo menos la zona de la Tebaida y el sur. Cuando él llega, nos habla de otros reyes en Egipto, nos habla del rey Nimlot, nos habla del rey Osorkón, del rey Estabihuastet, en breve veremos en Sais al rey Tefnag, es decir, hay varios reyes gobernando en distintas localidades de Egipto, pero aparte de estos tenemos a grandes jefes de los Mashawas que, sin haber tomado el título real, es evidente que tienen un poder autónomo en sus localidades, principalmente en el delta. Por lo tanto, Egipto ha llegado a una fase de máxima fragmentación. Este monarca cushita, Pille, en principio, tras su conquista,
respeta la existencia de esos reyes, que ahora se convierten en tributarios, en vasallos, pero no elimina esas realezas. Esto ya se va a producir un poco después con el inicio, digamos, oficial de la dinastía 25 y con esos reyes Shabataka, Shabaka, etcétera, que la conforman. Entonces, aquí podemos hablar de un proceso más dinámico en el que el monarca kushita va a intentar centralizar un tanto el poder, pero es muy clara la situación que tenemos en Egipto. A pesar de ese poder kushita, siguen habiendo poderes libios latentes que posteriormente resurgirán de nuevo. Claro, y ya a pesar de que el tema es el inicio de un nuevo Egipto, ese nuevo Egipto implica ya con la dinastía 25 y última de este periodo la decadencia esa aproximación ya a la decadencia de Egipto y con la aparición ya de otro periodo que va a ser la época tardía, ¿no? La época nueva o la época tardía, por lo tanto vamos a pasar a otra fase de la historia de Egipto según la organización de los historiadores y los egiptólogos, ¿no? Así sí, va a ser. Claro, pero teniendo en cuenta que esa última fase también tiene gran interés, porque esa última fase, englobando a la dinastía 25 dentro del tercer periodo intermedio, esta fase va a empezar con la dinastía saíta, con la dinastía 26. Y claro, la dinastía 26 realmente es una época muy atractiva desde el punto de vista económico, cultural, desde el punto de vista de la propia expansión egipcia. No hay que olvidar, por ejemplo, que el rey Nekau llega hasta el Éufrates, llega hasta Carquemish, es decir, hasta localidades en extremos a los cuales no había llegado ningún faraón, o tendríamos que remontarnos a la época de Tutmosis III, Tutmosis I, para encontrar a faraones en zonas cercanas. Es decir, que vamos a encontrar otro nuevo Egipto, sí, bajo la tutela de estos reyes saítas, pero un Egipto realmente fuerte. Y a partir de aquí, claro, con la entrada en el año 525 de los persas, ya la situación ya sí que cambia totalmente. Pues muy bien, como hemos dicho antes, tan solo estas pequeñas entrevistas simplemente nos van a dar una orientación de lo que realmente van a ser las ponencias que van a tratar pues, los profesores y lo dejamos aquí, si te parece, José, y ya simplemente pues esperar a que como hacemos en las fallas, preparar ya la edición del año que viene, las décimas jornadas. Así que nada más, muy agradecido por haberte prestado a esta entrevista y en general por haber participado pues, en estas jornadas. Muchas gracias.